Buenas tardes. En el módulo de semiótica y pragmática le vamos a hablar sobre el significado discursivo que algunos autores denominan sentido. Nuestro grupo, conformado por Eride Castrillo, Madelina Montaño, James Martínez, Amelia Ramos y quien les habla, Marcela Domínguez. Significado discursivo, que algunos autores llaman sentido, es el contenido que comunica un enunciado y surge de la relación que existe o se establece entre el significado que posee una expresión lingüística y el significado proporcional, dice el contexto discursivo. El significado discursivo trata de dar cuenta de la diferencia que existe entre lo que se dice y lo que se comunica. Hablemos del significado discursivo en el aula de clase. En este sentido, son formas conversacionales que los docentes emplean para guiar una actividad de aprendizaje. Dicho de otra forma, desde una perspectiva constructivista, el docente en los momentos de clase aplica los recursos semióticos. Por ejemplo, en el primer momento de clase, el docente invita a los alumnos que expresen los conocimientos previos que ellos poseen, haciendo un intercambio y reforzando así las actividades de aprendizaje. Otro momento donde se aplican los recursos discursivos es cuando el estudiante aporta sobre lo que ya él conoce fuera del aula de clase. También podemos agregar otro momento que es cuando el docente se apoya en el estudiante, en lo que ha expresado el estudiante, invitándolo a ser parte o a formar parte de este aprendizaje. El concepto de significado discursivo trata de dar cuenta de la diferencia que generalmente existe entre lo que se dice y lo que se comunica, que suele ser mucho más que lo que se dice explícitamente. El mecanismo fundamental que permite recorrer el camino que media entre lo dicho y lo comunicado es la inferencia, proceso interpretativo gracias al cual el receptor deduce el significado implícito de un enunciado. Inferencia. Se entiende por inferencia el proceso interpretativo efectuado por el interlocutor para deducir el significado implícito de un enunciado, teniendo en cuenta los datos que posee del contexto. Dicho de otro modo, mediante la inferencia, el destinatario pone en relación lo que se dice explícitamente y lo que se dice de modo implícito. Por lo tanto, la inferencia es el proceso que lleva a la implicatura, esto es, el significado implícito. Los implícitos semánticos, esto es la información que puede deducirse semánticamente de un enunciado. Así es, un enunciado como Juan está gordo, quiere decir que antes era flaco. Los implícitos pragmáticos, esto es la información no dicha, pero que se comunica y que puede deducirse por el contexto, bien sea situacional como cultural, activando el conocimiento del mundo que se tiene almacenado en los marcos del conocimiento. Así un enunciado, como me encantan tus aretes, dicho con gesticulación de entusiasmo, puede ser interpretado como una petición. Al lograr explicar este proceso, mediante el cual se construye el significado discursivo, es el objetivo básico del análisis del discurso. Imaginemos, por ejemplo, que dos personas están a punto de salir de su casa y que antes de cerrar la puerta, una le dice a la otra, las llaves. El significado proporcional de esa expresión se corresponde, grosso modo, con la descripción de un objeto del mundo, o sea, el objeto que en español recibe el nombre llaves. Sin embargo, el enunciado comunica un contenido que va más allá de esta descripción, pues muy probablemente se debe interpretar como un aviso que el emisor hace al receptor para que no olvide coger las llaves. Para llegar a esa interpretación, el receptor debe poner en relación la información que codifica la expresión lingüística con la información que forma parte del contexto discursivo, que es ya sea situacional, o sea, que la persona diga, no, las llaves están en la mesa. Intencional es cuando el receptor supone una intención comunicativa en su interlocutor, y pues la cognitiva hay que saber qué son y para qué sirven las llaves.
En la enseñanza de segundas lenguas, la distinción entre estos dos tipos de significado supuso un cambio de orientación en la didáctica que pasó de centrarse fundamentalmente en las formas y estructuras lingüísticas para entender también los valores que éstas adquieren en su uso. Uno de los cambios que tuvo como consecuencia fue la potenciación en las actividades comunicativas. Una actividad comunicativa es una actividad de aprendizaje concebida para que los alumnos aprendan a comunicarse usando la lengua, teniendo en cuenta sus necesidades e intereses. La actividad comunicativa tiene un claro objetivo pragmático: usar la lengua para conseguir algo. Por ejemplo, consultar los horarios de trenes para decidir qué combinación conviene al viajero. Tanto está más orientada hacia el significado que hacia la forma, y más hacia la fluidez que hacia la corrección. Este tipo de actividades didácticas y de aprendizaje es propio de los modelos didácticos en los que se da prioridad a la comunicación, como por ejemplo enfoque comunicativo y enfoque por tarea. Como actividades comunicativas típicas se pueden citar las siguientes. Primero, proyectos, ya que son caracterizados por una negociación conjunta entre docentes y discentes. Otra podría ser los juegos lingüísticos, que propician una comunicación real y motivadora, como por ejemplo el juego teatral. Y la otra es la resolución de problemas, que también está inspirada en la vida real. Como por ejemplo, los artículos que aparecen en una lista para la persona poder decidir si los adquiere o no, ya que cuenta con un dinero limitado. El neofuncionalismo es una teoría de integración regional desarrollada por Hermes de Harms, que al igual que el funcionalismo está basada en que el bienestar del Estado requiere del control económico y tecnológico. El neofuncionalismo surgió a mediados de 1980 para reanimar la teoría del funcionalismo estructural y se centra en el cambio social y la diferenciación de los sistemas sociales.